Excelente. Muy buenas tardes a todos. Hoy, 13 de octubre de 2022, a las 7:08 de la noche de este día, vamos a dar inicio a nuestro programa Diálogos, América Latina y la coyuntura financiera actual. Y en esta ocasión vamos a tener como gran tema, pues ahora nos toca analizar el caso mexicano. México, ¿cuáles son los resultados de la 4T? Y para ello vamos a tener a una excelente ponente, una excelente profesora e investigadora, la doctora Josefina Morales. Brevemente voy a dar un repaso de su currículum. Licenciada en física y tiene estudios en la maestría y el doctorado. Cursó su maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y en general su línea de investigación se enfoca en torno a la economía política del desarrollo. Entonces, sin más, doctora, muchísimas gracias por participar en nuestro programa Diálogos, en este evento coordinado por la doctora Alicia Girón, Adela Quintana, Mónica Meireles y su servidor Roberto Soto. Entonces, doctora, para iniciar esta charla, esta plática, este diálogo, debemos de considerar algo muy importante, doctora. Desde el 82, o al menos es lo que nos han dicho, en la economía mexicana se ha aplicado el modelo de ajuste, tanto de corte estructural como parte coyuntural y de corte estructural. Como sabemos, fueron diseñados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Sin embargo, y eso a partir de 1982. Pero es en 2018 cuando se comienza una nueva etapa en la aplicación de política económica, o al menos ese es el discurso que este nuevo gobierno que está actualmente, el gobierno de la denominada 4T, nos dice. Entonces, a partir de eso surge una pregunta. ¿Existen diferencias sustanciales en el diseño de la política económica y social en este gobierno con respecto al anterior? ¿Hay diferencias sustanciales? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por hacer este tipo de debates y de diálogos para que reflexionemos conjuntamente sobre la dinámica de la economía mexicana, sobre la situación del país en general. Pero lo primero que yo quisiera señalar es que hay que hacer un saldo antes de entrar a la nueva política económica, si la hay o no la hay, revisar un saldo de lo que fue y de lo que hizo el neoliberalismo en nuestro país, haciendo énfasis en la industria, que es el centro de las inquietudes en esta sesión. Bueno, lo primero que recordemos es que en la crisis estamos en un periodo prácticamente de medio siglo a nivel internacional de que el capitalismo atraviesa por una serie de crisis recurrentes, por un periodo de crisis recurrentes que han determinado una tasa de bajo crecimiento en nuestro país. Estamos muy entrelazados, además, de una forma dependiente con la economía norteamericana, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, que se firma en 1993, y entra 92 y entra en escena el 1 de enero de 1994, el mismo día, el primer minuto del primer día en que entra también en vigor el Tratado de Libre Comercio y el levantamiento zapatista. Pero entonces nosotros tenemos que el saldo, antes de entrar al neoliberalismo, tenemos que tener claro que la economía mexicana había atravesado los 30 años anteriores, desde los 40 y casi desde los 36, 38, como resultado de la Revolución Mexicana, las grandes transformaciones en el campo y la expropiación petrolera, sentaron bases para un crecimiento muy dinámico de la economía y de la industria nacional entre 1940 y 1970. Tasas de crecimiento del 6%, tasas del crecimiento del PIB per cápita del 3%, y todo un proceso de industrialización muy fuerte a partir de la participación del Estado. Con el petróleo, que fue, digamos, uno de los ejes estratégicos del crecimiento y del desarrollo mexicano de aquella época, y sobre todo del desarrollo industrial.
En 1900, esto llega a pesar de la crisis los años 70, se da un respiro al país con la petrolización, con el descubrimiento de los grandes yacimientos petroleros, que sin embargo no son pues bien utilizados esos recursos, porque a pesar de los miles de millones de dólares que llegaron por el petróleo, la exportación del petróleo, hubo un gran endeudamiento externo también que llevó a la crisis de la deuda de 1981-82. Antes de esa crisis, en 1981, tenemos que el Estado participaba con ser más de la cuarta parte de la producción industrial manufacturera, que el Estado tenía, que los activos nacionales públicos representaban más del 60% de todos los activos nacionales, de los que se han construido a lo largo del siglo XX. Teníamos petróleo, electricidad, comunicaciones, ferrocarriles, carreteras, aviación, teníamos la tercera parte de la minería, la mitad de la siderurgia, una parte muy importante de apoyo a la producción agropecuaria. Entonces teníamos en general un fuerte, sólido, digamos, activos nacionales. ¿Y qué pasa con la privatización? ¿Qué pasa con el neoliberalismo? A partir de Salinas lo que empezamos y tenemos es una privatización de esos activos nacionales, de esa gran riqueza nacional, y que va a pasar, va a ser un proceso muy rápido, en menos de 10 años, que pasa de la privatización a la desnacionalización, previo una reconfiguración de la oligarquía, reconfiguración de los grandes grupos económicos del país, que a partir de la privatización, empezando por Teléfonos de México, pasan rápidamente a un proceso de desnacionalización previa a crisis de la banca, porque se privatiza la banca, se entrega a gente que no era banquero, realmente a unos empresarios, amigos de Salinas, bastante incapaces de ser empresarios realmente, como el Cabal Peniche de Tabasco es el mejor ejemplo, que llevan a la quiebra a la banca y se llega rápidamente a ese proceso, en el caso de la banca, de desnacionalización muy rápidamente. Entonces, se destruye toda esa riqueza nacional y a partir de esta privatización en los años 90, que se acentúa, llega la privatización de los ferrocarriles con Cedillo, ¿sí? Hay una apertura desmedida al capital extranjero. Por ejemplo, en el caso de la minería, se cambia la ley de la minería, la ley de la inversión extranjera, y lo que eran los fondos nacionales se van a rematar, se van a privatizar y va a abrirse totalmente el capital extranjero para la minería. Entonces lo que tenemos es un proceso rápido de privatización a la desnacionalización, previo, les digo, esa rápida recomposición de la oligarquía que crea grandes grupos nacionales, pero que estos grupos también, la mayoría de ellos, muy rápidamente van a vender sus activos privados al capital extranjero, empezando por la banca. Recordemos la venta de Banamex a Citibank, por la cual no se pagó ni $1 de impuestos, ni $1 de impuestos. Ya se venden a través de la banca, del mercado de valores, ¿no? Entonces, los primeros 2 décadas o los primeros 15 años, los primeros 3 quinquenios de este siglo, con los gobiernos panistas, tenemos una economía bastante desbastada, bastante desarticulada, y que va a estar básicamente a registrar muy bajas tasas de crecimiento, que se arrastran desde los años 80. La tasa promedio de crecimiento durante el neoliberalismo no rebasa el 2%, y lo que es importante es estas crisis recurrentes, ¿no? ¿Quieres algo, Mónica? No, perdón. Entonces, lo que tenemos es esta privatización tan terrible, esta baja tasa de crecimiento, estas crisis recurrentes que ya en este siglo, les decía, empezamos con la crisis durante los primeros años de Fox, que viene de la crisis norteamericana de las empresas.com, allá va una crisis de 1 año, acá se convierte en una crisis de 2, 3 años. Aparte,
la estructura industrial del país, junto con toda esta privatización y desarticulación de las cadenas productivas nacionales, se vuelca hacia el exterior, se vuelca hacia exportar, porque es más fácil exportar, y con ese dinero comprar insumos y artículos nacionales. Eso es lo que nos plantean los ideólogos y los secretarios de gobierno de del neoliberalismo. Se decía, por ejemplo, que era más fácil dejar de producir maíz en Chiapas o en Sinaloa porque era más barato importarlo de Estados Unidos, ignorando totalmente que Estados Unidos es uno de los países que más subvenciona a la agricultura. Entonces, no, bueno, desarticulamos nuestra estructura productiva hacia adentro y lo que vamos a tener como resultado es un nuevo patrón industrializador. ¿Sí? Ya no tenemos el patrón de sustitución de importaciones, no tenemos la atención hacia la creación, así fuera raquítica, que hubo en un momento dado, de creación de automóviles, de carros de ferrocarril, de intentar orientarnos hacia una industria pesada. Y lo que tenemos es una industrialización que se va a volver o donde va a ser predominante la maquila. La maquila es una parte o la parte más frágil de una cadena de producción, es el último eslabón de la cadena de producción y donde al principio sobre todo inclusive empieza en los años 70 el proceso de maquila con la industria textil, con la industria de la confección y la industria de ensamble de electrónicos, donde se importaba todo. Aquí se importan esas partes, se ensamblan, se hace un tablero de computadoras, se hace una parte del radio de transistores, hasta se llegaron a ensamblar televisores y se exportan. ¿Sí? Entonces esta cadena, este último eslabón de la cadena de producción se caracteriza por agregar poco valor agregado y ser intensiva en fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que va a ser muy mal pagada y en donde en las primeras 2 décadas, los primeros 15 años, predomina la fuerza de trabajo femenina, predominan las mujeres, sangre joven se le decía. Es un libro muy dramático, muy crítico de la maquila de los años 70 y parte de los 80. También a principios de los 80, de tener este peso, la maquila de la confección o la maquila de electrónica, va a aparecer la maquila de autopartes, fundamentalmente debido otra vez por la dinámica norteamericana, en este caso la crisis de la industria automotriz norteamericana. Y se va a ir, digamos, a tener un gran peso esa industria maquiladora de autopartes, y antes del Tratado de Libre Comercio ya teníamos cerca de 450,000 trabajadores en esa industria maquiladora. La industria maquiladora llega a tener un auge muy grande durante los primeros años del Tratado de Libre Comercio, de estar, por ejemplo, geográficamente en la frontera norte del país, en 12 municipios de la frontera norte. Con los primeros 5 años del Tratado de Libre Comercio, la maquila se esparce casi por todo el territorio nacional, en cerca de 100 municipios que están de Yucatán y casi de Sonora a Yucatán, como decía algún eslogan comercial de los años 50. Entonces, tenemos una estructura industrial en que cada vez más se le va a dar mayor peso a la industria maquiladora, a esta industria de ensamble y bajo valor agregado, insisto, con esta fuerza de trabajo que con la industria de autopartes va a incorporarse la mano de obra masculina. Ya en el 93, 94 tenemos que la mitad de los trabajadores son mujeres y la mitad de los trabajadores son obreros, hombres. Dentro de esta estructura, además, hay una estructura salarial muy desigual. Mientras los empleados ganan, van a ganar 3 veces o 4 veces lo que gana un obrero. Hay esta gran disparidad de salarios. En la estructura también hay otra que tenemos empleados, técnicos y obreros, ¿no? La mitad de la fuerza de trabajo obrera, les repito, es mujer, es femenina, son mujeres, las mujeres de la maquila. Y también tenemos que durante este proceso maquilador en los años 90 empezamos a registrar
posibilidad de registrar en la frontera norte, en Ciudad Juárez, el horrible caso de los feminicidios en el país. Muchas veces se relacionaban con la industria maquiladora. Yo no, al principio no entendía cómo podía darse este proceso como resultado de la industria maquiladora, pero ahí lo que tenemos, sobre todo en la frontera, es que en estos años de crisis de los años 80, de desarrollo de la industria maquiladora, tenemos que los hombres que llegan a la frontera para intentar pasar al otro lado de la frontera, son regresados y no hay trabajo para ellos. Entonces hay una desestructuración de los patrones familiares tradicionales, de la estructura social tradicional, que obviamente desarticula esta estructura social tradicional, y se llegará a registrar estos dramáticos asesinatos de jóvenes mujeres en los años 90, tragedia que nos sigue acompañando en el país desde prácticamente 30 años de los feminicidios en nuestro país. Entonces, lo que tenemos, volviendo a retomar la industria, tenemos que nos deja el neoliberalismo, una estructura industrial muy desarticulada, volcada hacia el exterior. Nos volvemos en un país exportador de manufacturas. No se dice qué manufacturas son, de qué tipo son. Muy fuerte, pero con un saldo positivo en la balanza comercial. Nosotros tenemos que, cuando se daban los datos de la maquila, teníamos una estructura comercial positiva en el sector maquilador, pero negativa en el sector de la industria que produce hacia el mercado interno. Entonces, esta estructura industrial se va desarticulando, se va, digamos, teniendo una especialización por un lado hacia el exterior con un gran dinamismo y la otra no. Además, la mayor parte de la industria y de la empresa que exporta está en manos del capital extranjero. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. Dentro de esta privatización y transnacionalización, pues ya la industria siderúrgica, muy poco, quizás la quinta parte sea de producción nacional, pero predominan más bien el capital extranjero, ArcelorMittal, esa industria italiana hindú, de capital hindú. Y así tenemos en general que lo que ha tenido la estructura industrial del país es este proceso de desnacionalización. Y por el otro, y además muy diferenciado la dinámica del sector hacia la exportación de la dinámica que produce hacia el mercado interno. En el año 80, déjenme ver, ahorita recordarle el año de mayor crecimiento, en el 2001. En el 2001 llegamos a tener 3.000 establecimientos industriales, más o menos, con distintas distribuciones en el país, territorial, y cerca de 1.500.000 trabajadores, 1.800.000 trabajadores. Viene la crisis, llega a haber pérdidas de 250.000 puestos de trabajo que se pierden en Juárez y Tijuana. Sí, el peso de la crisis del 2001 es muy fuerte, y aquí ese peso de crisis en la industria manufacturera dura 3 años, en Estados Unidos solo dura 1 año. Aquí se arrastra este peso. Entonces, hemos tenido a lo largo de toda esta etapa neoliberal tasas de bajo crecimiento y crisis recurrentes en la industria manufacturera. Y muy a la cola, siguiendo la dinámica de la industria norteamericana. Si en la industria norteamericana se registran alrededor de 5 o 6 crisis a lo largo de estas décadas neoliberales, en el país hay 8, 9, 10 crisis en la industria manufacturera mexicana. Va a haber cambios muy importantes a partir de la crisis del 2008-2009, a nivel internacional, de la gran crisis. La gran crisis en Estados Unidos, recordamos, afecta muchísimo, no solo a la vivienda y a los hogares y al sector financiero, la quiebra de Lehman Brothers, ahí está en primer lugar, sino que también va a afectar a la industria automotriz. Y va a haber una recomposición, una reestructuración mayor de la industria automotriz norteamericana, que es rescatada en la crisis del 2008, son demasiado grandes para quebrar, entonces los rescata el gobierno norteamericano. Y vamos a tener que va a haber un fuerte crecimiento del 2008 para acá
de la industria automotriz mexicana, pero en particular de la industria de autopartes mexicana. Y una industria de autopartes en manos del capital extranjero, pero ¿qué hace esa industria de autopartes? Hace los productos de menor valor agregado dentro de la industria automotriz. Es de ensamble de asientos de automóvil y ensamble de, ¿qué llaman? De cables de transmisión. Yo no sé de autos. De cables de transmisión es lo que se fabrica en el país, ¿no? Pero en esta industria trabajan cerca de 1 millón de trabajadores. Cerca de 1 millón de trabajadores. Y de la localización en la frontera norte, sobre todo en Ciudad Juárez, Tijuana en la electrónica, Tamaulipas, allá en Matamoros, tenemos que la industria automotriz va a desplazarse y articular un nuevo corredor industrial en el Bajío, alrededor de la General Motors, que Fox trajo a México, ¿no? Y la llevó a su estado, ahí a Guanajuato, a Silao. Entonces tenemos una industria automotriz que, pero les digo, insisto, que fundamentalmente es de autopartes, poco de ensamble. Hay ensamble de automóviles importante, pero que el gran peso de la industria está en la industria de autopartes. Convierte en uno de los ejes de la economía nacional, y no se diga de la industria, ¿no? Representa alrededor de la tercera parte de las exportaciones del país. Entonces tenemos esta dinámica de la estructura que nos va dejando el neoliberalismo y una industria dinámica exportadora, ¿sí? Y 300.000, 400.000 millones de dólares exporta de la industria manufacturera, pero una industria del mercado interno bastante raquítica, bastante pobre, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir encontrando, o se va a ir encontrando como saldo del neoliberalismo antes de que llegue Andrés Manuel y la Cuarta Transformación. Entonces yo quería hacer como esta primera parte de los saldos para poder entender a qué se enfrenta la Cuarta Transformación, cuáles son los retos respecto a una política industrial. Entonces llega la Cuarta Transformación y lo primero que tenemos es que, bueno, algo más. Aparte de la desnacionalización, la privatización, etcétera, el Estado deja de tener un papel significativo en la inversión nacional, y particularmente en la inversión industrial. De representar el 45% de la inversión en el año 81, 82, pues ya la inversión pública, cuando mucho representamos que será el 5%, 6% de la inversión nacional, ¿no? Entonces, una baja inversión y junto a esa baja inversión en general, cuando llega Andrés Manuel vamos a encontrar que la inversión privada nacional se va a contener. La inversión privada desde el 2018 para acá tiene muy bajo crecimiento, muy bajo crecimiento. La empresa privada no invierte, la gran empresa no invierte. Excepcionales casos tenemos de inversión y no cuantiosa y no significativa y sobre todo de no generación de empleo. Entonces, sí tenemos una dinámica, insisto, de inversión extranjera. ¿Dónde está ubicada la inversión extranjera? La más importante, repito, en la industria automotriz, ¿con qué tipo de producción industrial? A la cola de las cadenas globales de valor, como les gusta decir ahora. En la terminología, además, de pronto ya no hay estadísticas de la industria maquiladora, la maquila como concepto, como término, desaparece del lenguaje oficial, ya no hay registro de la industria maquiladora, ya no se habla de la maquila a nivel internacional, sino hablamos pomposamente de las cadenas globales de valor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que es una estructura industrial exportadora muy significativa, pero como saldo es una industria maquiladora, de ensamble que está a la cola de las cadenas de valor y de bajo valor agregado. Eso es lo que es. Y en manos del capital extranjero. Todo eso se junta. Entonces, ¿qué ha hecho la Cuarta Transformación? Esto es lo que encuentra la Cuarta Transformación y no voy a contar lo que encuentra a nivel de la desestructuración del Estado, de la privatización y destrucción de la salud pública, de la enseñanza,
de la participación en infraestructura, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de lo que encuentra como estructura industrial el nuevo gobierno de Andrés Manuel. Entonces, de lo primero que vamos a enfrentar, o enfrenta la Cuarta Transformación, es detener los proyectos, empezando por el del aeropuerto, ¿no? Toda esta propuesta de reestructuración económica tan subordinada, pero tan subordinada a los grandes intereses transnacionales y a los grandes intereses de algunos sectores económicos que están más entrelazados con el capital financiero y que están además más entrelazados en actividades, yo diría, no industriales precisamente, no creadoras de valor, sino intermediación financiera, intermediación comercial, etcétera, y poco en realmente la inversión de la nacional, ¿no? Les repito, a nivel desde los años, desde hace 30, 40 años, crece más, representa una tasa de crecimiento mayor el capital extranjero, la inversión extranjera directa, que la inversión privada nacional. Y obviamente la inversión estatal se desplomó completamente, porque bueno, será la política neoliberal. Entonces, esto es lo que enfrenta Andrés Manuel, va a entrar a un gobierno en donde toda esta desestructuración económica ha tenido un saldo social muy grave, muy grave. Y por eso una de las primeras políticas a atender es una política social que forma parte de la política económica, de atender las necesidades más urgentes de la mayor parte de la población. Por el bien de todos, primero los pobres. Junto con una lucha contra la corrupción. Estas dos políticas que pudieran sentirse nada más políticas sociales, son parte estructural de la política económica. Y tenemos que entenderlas de esa manera. Y junto con ello, ¿qué vamos a tener al año siguiente, aparte de esta contención de la inversión? Pues la crisis de la pandemia, ni más ni menos, ¿no? La pandemia que lleva a una crisis profunda internacional, en donde no solo hay una recesión muy fuerte del orden del 6, 8, 10% en distintos países, ¿no? Sino que, que con ello lleva la caída del comercio internacional y la caída de los precios de las materias primas, la caída del precio del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo, cualquier cosa que yo quiera decir, llegó a registrar tasas negativas en medio de la pandemia en el 2020, ¿no? Entonces, la Cuarta Transformación se enfrenta a una economía desplomada, a una infraestructura social también en crisis y a urgencias de atender a las necesidades de la población y de la crisis realmente ineludibles. Entonces, bueno, eso es a lo que se atiende en primer lugar, se atiende la pandemia, se compran las vacunas, se vacuna a la población, se intenta de alguna manera medio proteger a ciertas actividades. Recuerden que se consideran estratégicas las actividades de la minería, las actividades de la industria automotriz, las actividades de la industria de exportación en general, para no afectar en medio de la pandemia, para intentar contener un mayor desplome, que fue enorme, de la economía nacional. Y aún así, bueno, pasó lo que pasó. Entonces, los planes realmente que se tenían de impulsar, de reestructurar la economía nacional, se enfrentan a estas dos situaciones tan dramáticas y además, entonces, bueno, y junto con estas situaciones dramáticas, uno de los primeros objetivos, aparte de los ya señalados, es el rescate de la soberanía energética. Recordemos que México, país petrolero, estábamos importando cerca de las 3/4 partes del consumo nacional de gasolina. Y junto con ello,
se encuentran que Pemex está totalmente sufriendo un asalto en descalpado con el famoso huachicol. Entonces, los problemas que se enfrenta el gobierno de la Cuarta Transformación en los primeros 2 años, pues son realmente de unas urgencias nacionales que no permiten impulsar una política industrial. No lo permiten, ¿no? O sea, se tiene que atender la población, se tiene que atender la soberanía energética y atender las necesidades de la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido respecto a qué política industrial hay, la hay, no la hay, dónde andamos, ¿no? Yo diría que hay una política también, la política de los incrementos del salario mínimo. La política del incremento del salario mínimo muy positiva, y el primer año llevó por primera vez en muchísimos años, o casi por primera vez, a una huelga en el sector maquilador, en el norte del país. 37,000 trabajadores se fueron a la huelga por el incremento salarial y la ganaron, ¿no? Entonces esto fue muy importante. Entonces vamos a registrar que hay ciertas medidas que están, digamos, transformando o atendiendo la problemática de la producción desde el consumo y desde los trabajadores. Yo diría que deberíamos tenerlo también como parte de una política que está atendiendo al sector industrial. No está creando efectivamente ni teniendo una mayor inversión en industrias o en particular en la industria manufacturera, pero sí estamos viendo que se atiende el sector de los trabajadores de la industria. Otra medida que se aplica es la lucha contra el outsourcing o la regulación del outsourcing, de condiciones de trabajo de los trabajadores en la industria, pues fundamentalmente manufacturera. También con el impulso de las obras de infraestructura que son fundamentales en la cuarta transformación, en la política económica, como va a ser la refinería y como son las obras de infraestructura del Tren Maya o las obras de infraestructura que ya se hacen en otras partes del país. Esto tiene un impacto en la industria de la construcción y en una demanda de productos de la industria siderúrgica, que son muy importantes, y de otro tipo de insumos industriales para la construcción de estos proyectos. Entonces, lo que tenemos es esta crisis, estos proyectos, y en el rescate de la industria energética, de los energéticos, también se está llegando a la producción de fertilizantes, que recordemos estaban muy abandonados, y todo el caso de la venta fraudulenta y compra de Fertimex y de otros tipos de actividades de empresas que se atienden y que pueden llevar a una reestructuración o a empezar a hacer, digamos, a dar vida a un proyecto industrial manufacturero de nuevo tipo. Pero esto ha sido muy insuficiente, muy insuficiente. Realmente lo que se ha logrado en el caso de la producción industrial, no se han logrado grandes cambios en esa deformación estructural que nos deja el neoliberalismo, y necesitamos una nueva política industrial. Necesitamos efectivamente que se logre, que se impulse una política industrial para la producción no solo de alimentos, no solo de energéticos, de gasolina nacional, que esperemos se logre a finales del sexenio, sino también de otro tipo de productos industriales necesarios, ¿no? Porque estamos importando muchísimo para la industria manufacturera en general. Entonces sí necesitamos atender plantear una política industrial diferente, ¿no? Más sólida, o más bien atenderla. Como les digo, estos dos grandes problemas o tres que se han atravesado en la cuarta transformación, que desde mi punto de vista no han podido
no permitieron el impulso de una política industrial de nuevo tipo. Esto último que menciona, doctora, yo creo que es muy interesante. Primero, bueno, yo resumiría lo que somos un país exportador de importaciones, tal como usted lo ha mencionado, lo detalló perfectamente. Y aparte, pues, tenemos un crecimiento, un estancamiento estabilizador desde la década de los 80, tal como usted lo mencionó. O sea, nos quedamos estancados en 2%, por eso lo llamamos estancamiento estabilizador. Entonces surge algunas interrogantes que usted ya está mencionando. La matriz productiva se reconfiguró violentamente, pero a favor del capital transnacional. Se inició un proceso de desmantelamiento de las cadenas productivas, como usted ya también lo ha destacado, las cuales están articuladas al mercado nacional. Y surgen a partir de este excelente reseña que ha hecho desde la década de los 40 hasta el 2018, surgen estas preguntas. ¿Qué política económica se ha diseñado ya en este nuevo gobierno para tratar de detener o, en su caso, reorientar los procesos de acumulación nacional? ¿Es posible abrir senderos de industrialización que permitan a México trascender su posicionamiento como país periférico, dejar de ser un país periférico y situarse en un contexto internacional, aunque hay que considerar que somos una economía vinculada a los Estados Unidos? Somos una economía que parece ser que estamos atados a un Telecán-Temec. Estamos atados. Ahorita platicando con algunos estudiantes pues no podemos hacer tratados con China porque hay una restricción en el Tratado de Libre Comercio o en el TEMEC. ¿Esto es viable? ¿Es posible hacer esta reconfiguración? Y usted mencionó también un tema muy importante y que maneja bien, que es la tecnificación de los procesos productivos domésticos para librarlos de ese sendero tecnológico dependiente, porque somos prácticamente dependientes del capital transnacional, principalmente de los Estados Unidos. De Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, también de los países del sudeste de Asia, principalmente China. Y el ejemplo es lo que usted estaba dando, la industria automotriz. El gobierno actual tiene apuesta o implementado alguna estrategia para romper todo este problema estructural, porque este es un problema estructural que bien lo reseñó, que viene desde 1982. Y el gobierno actual en este momento, entendemos que vivimos en este momento, pasamos o estamos pasando por una pandemia, no sabemos cuándo va a acabar, la pandemia de la COVID-19, y ahora está enfrentando otro fenómeno que tampoco estaba en el script del gobierno en turno, ¿no? Que es la guerra de Ucrania, que tal parece que se está intensificando. Tampoco sabemos si tiene una corta o larga duración. Entonces, ante este panorama, ¿cómo el gobierno actual de la 4T va a poder desmantelar todo este andamiaje y poder alcanzar lo que usted nos está reseñando? ¿Cómo alcanzar ese anhelado proceso de industrialización que tuvimos de manera incipiente, si podemos decirlo así, en la década de los 40, 50, 60? Que es alguna de las preguntas que nos van a hacer, porque si volteo para acá es que estoy viendo la página de YouTube donde están haciendo ya algunas preguntas y algunos de los autores, de los participantes mencionan este anhelado proceso de industrialización que tanto requiere y necesita este país. No sé qué pueda comentar usted. Bueno, yo creo que entre los entre uno de los ejes de la política económica de este gobierno, de la Cuarta Transformación, tenemos el de la soberanía energética, como les dije, pero ya entrelazada el hacer del petróleo un complejo económico, no quedarnos con la producción, la industrialización de la gasolina, llegar a ser autosuficientes en gasolina y de ahí a fertilizantes y a otros derivados químicos, ¿no? O sea, realmente lograr tener una cadena de producción, una economía petrolera integral sería un primer paso muy importante o un paso muy importante. Otro paso es el complejo agroalimentario. Nosotros también con el neoliberalismo
perdimos la soberanía alimenticia. México, la cuna del maíz, de pronto importábamos más de la mitad del consumo del maíz, el 80% del consumo del arroz, el 40% del consumo del trigo, ¿no? Entonces, si lográramos avanzar en estos dos ejes, el sector agroalimentario, o sea, hacerlo realmente un complejo industrial y avanzar en ese, sería muy importante, lo mismo que el complejo energético, ¿no? O sea, todo como complejo, no solo quedarnos en la estación petrolera, sino en un momento dado, allá en los años 80, estaba TAMSA, ¿no? Que producía ductos para el petróleo, para la industria petrolera, ¿no? En los años 80 llegamos nosotros a crear plataformas petroleras para la explotación marítima, ¿no? Entonces, lograr, digamos, acompañar la soberanía energética por una soberanía o por un complejo industrial energético sería un avance a avanzar en la industrialización del país. Lo mismo el complejo, ¿cómo se llama? Agroalimentario, es el otro que les digo, y en la producción o en la creación de todos estos proyectos de infraestructura encabezados por el Tren Maya, también lograr la producción que se está haciendo de rieles, recuperar el complejo que hubo de Dina en los años 50, pero era nacional, era público, fue uno de los complejos que se avanzó en crear bienes de capital allá en la experiencia de la industrialización por sustitución de importaciones, lograr que el país también avanzara de mayor medida en este complejo económico de la construcción del Tren Maya, que se acompañe de la construcción de bienes de capital. Entonces, y que se siguiera desarrollando, ¿no? Avanzar en la cuestión de infraestructura que se plantea, no tengo todos los datos de cuál es el proyecto está en avance del complejo de infraestructura nacional. Uh-huh. En Sonora o en Oaxaca hay, digamos, nuevas carreteras, la de Mazatlán, cruzar Mazatlán-Durango, etcétera, Durango-Sinaloa, lograr atravesar ese Espinazo del Diablo. Entonces son proyectos muy importantes de infraestructura nacional. Entonces tenemos la infraestructura, les digo, pero que se acompañara de un complejo industrial ahí de construcción, sería muy importante, el complejo agroalimentario, y de ahí pasar, hay otras ramas nuevas que son pues todo un desafío, que son las tecnologías de la información y los tecnológicos, ¿no? Que eso es otra rama que son de servicios ya más automatizados, que es otra actividad de la producción que deberíamos impulsar en mayor medida, ¿no? Si bien esta actividad pues va a depender de que compramos computadoras que se ensamblan a lo más en México, pero todos sus componentes vienen de Estados Unidos, ¿no? O de China. Entonces, ¿cómo lograr otro tipo de participación en este tipo de actividades en donde logremos agregar un mayor valor a la producción, a los productos, ¿no? Y entonces teníamos la agroalimentación, el complejo económico petrolero. Estaba pensando en otra cosa y ahorita se me fue. En la industria, la minería. En la minería tenemos que fundamentalmente es una minería extractivista del capital extranjero, la mayoría de lo que se ha hecho en este país. El país fue concesionado de una manera irresponsable al capital extranjero con la privatización y sobre todo en los últimos gobiernos panistas. Ajá. Hay estimaciones que van que del 20% al 50-60% del país se ha concesionado al capital extranjero del territorio nacional. Hay distintas estimaciones, ¿no? Pero es evidente que la actividad está en manos del capital extranjero, sobre todo canadiense, y dedicada a la explotación fundamental de oro y plata, ¿no? Se ha sacado, hay estimaciones una y otra vez de la extracción de plata y de oro que ha duplicado, quintuplicado lo que se saqueó en 300 años de conquista, ¿no? De todo el periodo colonial. Y ahora en la explotación minera aparece el litio. Litio que es es un mineral estratégico que va a jugar un papel muy importante en la transición energética.
y que tenemos reservas de litio en Sonora y en otras partes del país, en el norte del país, y cuya industrialización, no solo pasar de solo la extracción a lograr darle un grado de industrialización a esas arenas de litio, a ese producto, a ese mineral, y pasar, por supuesto, la aspiración sería pasar a la creación industrial tanto de pilas de litio como de automóviles de litio. Y hay propuestas, ya hay tecnología nacional en el norte que deberá impulsarse y tener ahí otra perspectiva de nueva industrialización. Usted mencionó algunos proyectos, mencionó, bueno, por ejemplo, el proyecto de litio, mencionó el proyecto del Tren Maya, mencionó las carreteras que se están construyendo en diversas partes del país, con capital nacional, y algunos de esos proyectos son con capital público. O sea, el gasto público aquí es fundamental para alcanzar un desarrollo, un crecimiento y desarrollo más amplio y no depender tanto del capital extranjero. Lo interesante es que muchas veces no se menciona un proyecto que a mi parecer es también importante, como es el tren transísmico, que en teoría va a generar 10 parques industriales, etcétera, y en teoría va a ser una barrera para evitar la migración, una mayor migración del sur hacia el norte del país o al sur de los Estados Unidos en particular. Entonces, también es interesante eso del tren. Por cierto, ese tren transísmico ha recibido pocas críticas. Nada que ver con el Tren Maya, que es lo peor, el aeropuerto de Felipe Ángeles doblemente peor, etcétera. Pero el transísmico a mí me llama la atención que no ha recibido las críticas de lo que se denomina bloque opositor. Entonces, en ese sentido, ya casi para terminar, doctora, existe un punto muy controversial en este gobierno, la famosa austeridad, porque es un término que es muy manejado en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional, pero aquí, digamos, le ponen un apellido, la austeridad republicana, ya luego le pusieron otro apellido más, otro calificativo más franciscano. Hace un elemento de crítica y controversia, como le mencionaba. Por lo tanto, el papel del gasto público es una herramienta de política económica que debería ser utilizada para enfrentar este escenario de estancamiento estabilizador que tenemos desde la década de los 80. Ante el panorama de la COVID-19 que usted ya nos reseñó, la guerra Rusia-Ucrania-OTAN, yo ahí le agrego siempre la palabra OTAN porque es una guerra Estados Unidos, Rusia, OTAN, Estados Unidos y Ucrania. Usando a Ucrania. Claro. Y como consecuencia de todos estos fenómenos externos, pues tenemos una crisis en cuanto, y ya lo mencionó usted, una crisis alimentaria, pero nosotros ya venía desde antes porque perdimos la soberanía alimentaria. Tenemos problemas de inflación que en teoría fue contenida en el periodo neoliberal, pero en este periodo, nuevo periodo, la inflación se ha disparado prácticamente en todos los países, exceptuando yo siempre voy a destacar mucho en cualquier participación que yo tenga en los países del sudeste de Asia. China, Vietnam, Singapur. Parece ser que ellos están viviendo otro mundo, porque ellos tienen crecimiento. Entonces, ante este panorama, ¿cuáles son las expectativas para los siguientes 2 años? 2023, 2024, y si se puede extender, ¿qué se esperaría más allá del 2024? Bueno, las perspectivas a nivel internacional, lo primero que tenemos que tener claro es que son nubarrones a nivel internacional, ¿no? No es nada halagüeño las expectativas del Fondo Monetario, que cada trimestre, cada que da su informe, las expectativas de crecimiento se reducen. ¿Sí? Al contrario, hay amenazas del fenómeno que conocimos en los años 70 de estancamiento con inflación, de tener un estancamiento con inflación, ¿no? Pero lo que tenemos, yo diría que tenemos que entender que hoy no he hablado mucho de la crisis a nivel internacional, de lo que yo llamo las crisis entreveradas. Tenemos crisis en la estructura productiva, crisis en el sector financiero, crisis social, crisis de
de gobernabilidad, yo diría que la más importante es de pronto la dimensión política de la crisis. En Estados Unidos es el más claro ejemplo. El cambio de gobierno llevó a Estados Unidos a una gran descomposición de su régimen político, político electoral, que tiene 200 años, 300 años, que nació con él, y que es bastante antidemocrático. Y que ahora además durante las elecciones mostró la crisis de ese sistema electoral, que se compagina esa crisis política con un proceso de pérdida relativa, y yo diría que a ratos parece rápida, de la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Estados Unidos atraviesa por un nuevo periodo de decadencia, que ya yo diría que desde la derrota de Vietnam se empieza de alguna manera a señalar, pero que bueno, la cuestión económica sube y baja, recuperan su crecimiento. En los años 90 registraron el mayor ciclo corto, largo, más de 9 años casi de crecimiento, pero su régimen político está ganando, digamos, predominando en su decadencia imperial, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones de medio término en noviembre, ¿no? El 6 de noviembre, donde además tenemos la reacción inconcebible de que la Suprema Corte de Gobierno en Estados Unidos anula el derecho de la mujer al aborto, anula los derechos, realmente derechos de las mujeres fundamentales, que es inaceptable, ¿no? Esperemos que esto realmente sea un aliciente para lograr la mayoría demócrata y republicana en el Congreso, ¿no? Vamos a ver, aunque recordemos que no hay mucha diferencia en política económica y política internacional entre los demócratas y los republicanos. Entonces, yo lo que creo, para terminar, es que las perspectivas están marcadas en la crisis internacional, en la crisis de Estados Unidos en particular, las políticas migratorias que nos afectan muchísimo a nuestro país, y recordemos que la migración, que los migrantes mexicanos, su contribución de nuestros paisanos de más de 40,000 millones de dólares, ayudan de una manera increíble a mantener la estabilidad del peso, no solo a mantener a los hogares que reciben esos dineros que son tan importantes para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí tenemos una perspectiva a nivel internacional bastante inestable, no muy definida, sino que al contrario, les digo, anuncia crisis más serias. Y México estamos ahí inmersos en esa crisis. El Tratado de Libre Comercio, nuestra estructura económica, de esta manera subordinada tan gravemente, históricamente, a los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho para romper esta dependencia tan grave? Pues yo diría, lo que ya repetimos, el intento de rescatar la soberanía energética y de construir una soberanía alimentaria. Creo que fortaleciendo esas actividades como actividades estratégicas, junto con una dinámica mayor, o que lográramos tener un impacto mayor de estos proyectos de infraestructura en la industria de bienes de capital, pues sería muy importante, ¿no? Pero los problemas que tiene el país son muy serios, ¿no? Otro de los problemas más graves es el empleo, que el empleo, digamos, estable, con derechos y buenos salarios más o menos, ¿no? Ya sabemos que son insuficientes, pues están ahí 20, 21 millones de personas, de asalariados, mientras el grueso de la población, el 60% de la población, vive en la economía informal, o en las nuevas modalidades de explotación del capital, que es el outsourcing, aunque ahora esté regulado, pero que bueno, son formas de trabajo que no dan derechos a los trabajadores, no dan sobre todo estabilidad en el empleo, ¿no? En relación a lo que usted comenta, vamos a dar pie a preguntas, comentarios del público asistente, tanto en YouTube como en YouTube. Carlos Mario nos hace un comentario, dice:
en relación a lo que usted está diciendo, toca fortalecer las industrias nacionales. Y en ese sentido también una pregunta que hace Irlanda Jacqueline Martínez Cruz, la leo textual: hola, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto al bueno, me imagino que es fortalecimiento del Estado a través de las inversiones productivas y las contradicciones que han existido en torno a los megaproyectos especialmente. Ella dice: el Tren Maya, ¿cómo la inversión pública puede reestructurar el aparato productivo considerando a los pueblos indígenas, grupos de resistencia en el país, los impactos ambientales? Bueno, es fundamental efectivamente tener en cuenta la problemática ambiental, que durante todo el proceso de industrialización desde el siglo XVIII, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, jamás se tomó en cuenta, ¿no? Tampoco en nuestro país cuando nos industrializamos en las décadas del siglo XX correspondientes, ¿no? Sino que apenas hace 40 años, casi 50 diría yo, se empieza a plantear de otra manera en la problemática ambiental, en la vida cotidiana y en la producción, en la industrialización, ¿no? La industrialización, en principio, pues es la transformación de materias primas, ¿no? Y conlleva cambios en la naturaleza e implica también, ha llevado consigo problemas ambientales de los que no se era consciente hace 5 décadas, ¿no? Para industrializar usamos, para producir productos de bienes de capital, usamos químicos, y usamos sobre todo químicos y desechos industriales que no que crean y que dañan el medio ambiente. La minería tiene ahí los residuos de la producción minera, de jales que impactan el medio ambiente y la vida de todos de las poblaciones que están alrededor o en medio del trabajo de la mina, ¿no? A la minería que se le dio la calidad de preferente con Salinas de Gortari, lo cual implicaba que la mina se puede establecer en donde quieran. Y aquí descubro hoy está tu casa, no importa, quitamos tu casa, y la preferencia la tiene la mina, ¿no? O los pueblos sagrados, las tierras sagradas de los pueblos huijáricas, primero son invadidas por la actividad minera. Entonces, sí, necesitamos una transformación muy profunda, una transformación social, una transformación que va más allá de la cuarta transformación. O sea, nosotros tenemos necesidad de una transformación anticapitalista para realmente enfrentar los problemas de esta dimensión a los que ha llevado el capitalismo y el patrón industrial del capitalismo. En ese sentido, otro de los elementos que usted destacó, doctora Josefina, es lo que hizo este gobierno al inicio de su periodo del 2018, que fue la política social. Y en ese sentido, Cibeles Soto Ocón pregunta: ¿la consolidación de la industrialización del país implicaría cambios en el esquema alimentario de México? Desde luego, tenemos que dejar de darle tanto favor al refresco y a las papitas fritas, por más que me gusten. Y entonces, ¿no? En ese sentido, él pregunta: ¿qué efectos puede tener las transferencias monetarias? Me imagino que se refiere a los recursos que entrega el gobierno federal, becas a los estudiantes, a adultos mayores, etcétera. ¿Qué efectos puede tener las transferencias monetarias en esta coyuntura en la alimentación? ¿Realmente se combate la hambruna? Yo creo que sí. Yo creo que sí han tenido un impacto social muy fuerte, muy grande. Hay estudios del Consejo Nacional de Población y de otras instancias evaluadoras en que han señalado, por ejemplo, que ha disminuido la desigualdad en el país, que hay otro nivel digamos, de pobreza en el país. Sigue habiendo enormes cantidades de pobreza, pero creo que sí es muy importante todos los apoyos sociales que se dan y que debemos entenderlos como parte de política económica. López Obrador insiste mucho en que han fortalecido el consumo, ¿no? Como parte de la actividad económica, pero el consumo viene de la producción. Pero lo que sí necesitamos mucho es un patrón de industrialización diverso, empezando por, les digo, la producción agroalimentaria.
tenemos que impulsar otro tipo de producción agroalimentaria, que aparte de que está en manos del capital extranjero y la Coca-Cola y el refresco y lo que queramos y las papitas fritas, ¿no? Tenemos que, que rescatar nuestra tradición alimentaria. México es un país de una riqueza cultural agroalimentaria muy rica. Entonces, tenemos que rescatarla, yo creo que es muy importante hacerlo, pero es todo un proceso cultural, no solo es económico, y político y social, sino cultural, o sea, rescatar realmente y recrear, no solo rescatar, sino recrear en estas condiciones, en este siglo XXI, con las posibilidades que hay de nuevas tecnologías, etcétera, una, una producción y un patrón de consumo alimenticio diferente, alimentario diferente. Y creo que se camina para allá un poco, se camina para allá, pero que tenemos que hacerlo mucho más social, en la cual tenemos que participar todos de alguna manera, ¿no? Un último comentario que hace la maestra Patti Rodríguez. Ella dice, entonces se pospone la propuesta económica, dadas las características que usted nos ha reseñado, se pospone la propuesta económica de la 4T para otro sexenio. No, yo creo que estamos en el último tramo, en los últimos 2 años, y se está, digamos, planteando y trabajando. Se estaba por presentar, si mal no recuerdo, una propuesta en torno a la producción industrial. Tenemos ahorita la propuesta para cubrir la canasta básica, por lo menos, que se queda en la distribución, pero que tiene que ir más allá, tiene que ir a la producción, tiene que ir a la producción. No, yo creo que tiene que plantearse la urgencia de tener una política industrial alternativa, que hay que trabajarla, trabajar no solo en su elaboración para el próximo gobierno, sino desde ahora ver qué se puede hacer, qué es urgente hacer, y se está haciendo, yo creo que tanto en el sector energético como en el sector agroalimentario, pero es muy incipiente y necesitamos ir más allá porque la destrucción del sector industrial manufacturero nacional que produce para el mercado interno fue muy fuerte durante el neoliberalismo. Parece ser Alguien decía del transísmico por ahí, sí, que no se había hablado, ¿no? Para mí el Tren Maya está muy ligado con el transísmico, no son como dos proyectos, sino que se entrelazan. Sin embargo, está bien señalar que el transísmico es un proyecto o es una necesidad o un proyecto planteado hace casi un siglo, ¿no? O sea, en distintos momentos se ha planteado el hacer el tren transísmico tuviera otra dinámica. También los años, sobre todo de los últimos 2 sexenios panistas, se hablaba ya de plantear con el TPP, con el Transpacífico, se pensó mucho ligarlo a la producción, a la posibilidad del Tratado del Transpacífico, del Pacífico, para enlazarnos con China, ¿no? Para enlazarnos con el nuevo sector más dinámico regional a nivel internacional, que es el Asia, ¿no? Entonces, realmente sí creo yo que es necesario y que habría que ver qué tipo de industrias se van a plantear en estos parques industriales que nos van a seguir ligando de una manera dependiente hacia, perdón, las cadenas industriales de Estados Unidos, ¿no? Inclusive que va a ayudar a la misma comercialización e integración de los Estados Unidos, ¿no? Del este al oeste, que lo necesitan, va a servir mucho para ello. Y que lo que deberíamos buscar mucho es plantear alternativas para lograr una industrialización más independiente. No es fácil porque somos de una dependencia estructural inaudita, ¿no? Los clavos sirven, si dejáramos de pronto de importar lo que importamos de Estados Unidos, pues se paralizaría la economía nacional. No veo más preguntas en el chat del YouTube. Yo no sé si aquí en la sala del Zoom alguien tenga un comentario. Si no lo hay, doctora, Mónica, mande.
Le pregunto a Mónica si no tiene un comentario. Nuestra querida Mónica. No, más que nada agradecerte, Josefina, gracias por la plática. Nos estuvieron acompañando como 40 personas por YouTube. Entonces, muchísimas gracias, Josefina, y gracias a Roberto. Doctora Josefina, ¿algún comentario final? Pues yo diría que el comentario final es cómo plantearnos, cómo involucrarnos de una manera más activa en la cuarta transformación, ¿no? Yo diría, tanto desde la academia con nuestras propuestas, tenemos un gran reto. La próxima elección va a tener que tener un programa de gobierno. Yo creo que tenemos que contribuir a hacer propuestas para un programa alternativo. Yo le he planteado a la dirección del instituto, le he dicho que debemos dirigir hacia allá esfuerzos importantes el año próximo, ¿no? Para que desde nuestro instituto hagamos algunas propuestas para el programa del nuevo gobierno, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, ya desde lo personal, hay que buscar también cómo reforzar el sentido y la práctica comunitaria, ¿no? Que en las ciudades es muy difícil, pero aún así, simplemente para el consumo, cómo lograr crear o fortalecer un consumo solidario, un consumo más colectivo, ¿no? De manera de buscar los lugares más baratos, ¿no? Uno no puede ir solo a buscar para una familia reducida, ir a la central de abastos, pero si compramos para toda la familia extendida o para la cuadra o para algunos vecinos o lo que sea, puede ayudarnos un poco más, ¿no? O también, en casos ya de las situaciones más difíciles para la población, tenemos comedores populares que deberían fortalecerse en mucha mayor medida, ollas populares al estilo que se hace, comedores populares que se hacen desde el gobierno, sobre todo de la Ciudad de México, pero que deberían fortalecerse mucho más. Y lo mismo que el consumo y la producción colectiva de alimentos podría ser muy importante, ¿no? O sea, como desde lo comunitario podríamos ir creando esta transformación más profunda, más allá de la económica. Bien, doctora Josefina Morales, le damos las gracias por haber participado, haber dado su tiempo para este conversatorio, para este diálogos, América Latina y la coyuntura financiera actual, México, cuáles son los resultados de la 4T. Entonces, a nombre de la doctora Mónica Meireles, la doctora Lisa Girón, el doctor Adela Quintana y su servidor, Roberto Soto, le damos las gracias y también les damos las gracias a los participantes en la plataforma YouTube que estuvieron presentes. No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, porque es muy, muy importante que hagamos este tipo de reflexiones colectivas sistemáticamente, ¿no? Bueno, un abrazo Mónica, Roberto, César, saludos Alicia, nos vemos, me retiro. Listo. Gracias. José Carlos.